Buenos días, señoritas y Diego. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Profe. Buenos días, profe y Buenos compañeras. días, profe. Buenos días, Diego. Buenos días, profe. Hoy aparece usted un canario, ya no aparece un ángel, sino un canario, Diego. Me gustan mucho las chaquetas con gorra, ¿no? Con capucha, ¿no? Con este frío, profe. ¿No? ¿Dónde vive su merced, Diego? En Castilla. Ok, pero allá no es tampoco el páramo, como por ejemplo... Pero como Usme. vivo, sí, pero como vivo al lado de un humedal, pues hace bastante frío. ¿Cuál humedad hay por ahí? ¿Cómo, profe? ¿Qué humedal hay por ahí? Hay dos humedales, uno que se llama el humedal de techo y el humedal del burro. Nunca había escuchado el humedal del burro. Sí, profe. Es pequeño. Bueno, ojalá lo puedan preservar, ¿no? Pues porque esos son unos espacios muy importantes para las aves, precisamente. Jessica Vargas, ayer no estuviste en clase. Profe, buenos días. Sí, Hola, claro que señorita, sí, buenos ayer días. expuse. Ayer expuse. Ah, ok. Profe, yo sí no estuve en clase. Franco Mesa. Profe, buenos días. Hoy Hola, buenos Elizabeth Pineda no va a Ah, estar en clase porque tiene la segunda dosis de la vacuna, entonces me pidió el favor de que te avisara. ah, ok. Um, Ay, no. bueno, vamos a hacer una actividad muy participativa por parte de ustedes, por algunos más que otros. Entonces, necesito que, por favor, vayan a la plataforma, al programa de psicología educativa, por favor. Vayan a la sesión 14, que es la que nos corresponde hoy. ¿Lo están haciendo, señoritas? Diego. En la sesión 14 hay dos artículos. En esos dos artículos vamos a escoger, de esos dos, vamos a escoger el artículo que se llama factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. Profe, ¿me podrías repetir el nombre, por favor? Es el segundo artículo que aparece allí, en la sesión 14. Ya está dentro de la... ¿Factores psicológicos? Sí, sí, señorita. Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento y al fracaso y a la deserción. Lady, ¿me escuchas? Yo por ahí vi a Lady Ortica en la plataforma, no sé si fue que se Sí, le... señor, yo escucho, yo escucho. Ah, bueno, Lady.
Lady, lo que vas a hacer tú es prestar atención a lo que van a hablar las compañeras con base a ese artículo, porque pues tú pues, lógicamente no podrías acceder a la lectura. Entonces, una vez vayan participando ellas, entonces se va tomando apuntes de lo que se está hablando. Entonces, para que sepas de qué es lo que vamos a trabajar hoy, pues el título del artículo se llama, perdónenme, se llama ¿De qué? factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. Entonces, lo vamos a abrir, por favor. Vamos a abrirlo, Profe, señorita. profe, te habla María Camila. Es que lo que sucede es que yo ayer por temas de conexión, yo no estuve en clase, profe, pero a mí me correspondía hablar sobre La discalculia. discalculia. Bueno, Entonces, pues, no sé ahí si lo hacemos como antes de empezar, pues porque de todas formas no es largo, profe, es súper, pues, contundente, digámoslo así, o el profe me dará el espacio al final de la al clase, o si... final, al final. Ah, listo, profe. Al Vale, final, muchas gracias. recuérdame, por favor, estaba esperando que lo mencionaras tú. Acuérdame, por favor, María Camila, Sí, señor. de tu tema, cuando ya vayamos a terminar, entonces para que tú lo puedas presentar, si eres tan amable. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, ok. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a asignar a algunos de ustedes, les voy a asignar una parte de ese artículo, el cual pues ustedes deben leer ahora mismo y nos lo van a explicar, nos lo van a socializar una vez lo hayan leído. Entonces, la primera parte de este artículo, de los problemas, de los factores psicológicos que se mencionan allí con respecto al bajo rendimiento académico, iría desde el título, que es el alumnado con problemas de conducta y de rendimiento, ¿sí? Entonces, presten atención porque les voy a decir desde dónde tienen que leer y hasta dónde tienen que leer. En este caso, para esta parte, entonces quiero que por favor, Angie Tatiana, si eres tan amable, es como una hoja y media, máximo 2 lo que tienen que leer. Entonces, iría, si tú ves el texto, perdóname, si tú ves el texto, dice el alumnado con problemas de conducta en su rendimiento. Digamos, esa parte sería tuya. Hasta en la página 195 hay un pequeño párrafo que termina diciendo sobre su rendimiento escolar. Hasta ahí irías tú. Ok, profe. Hasta ahí irías tú, Angie Tatiana. Bueno, Sí, señor. velo leyendo, por favor, mientras asigno a la otra persona, que va a continuar con el artículo. Cuando tú quedas, Angie Tatiana.
Luego, María Fernanda Fajardo, Señor, profe. vas a comenzar desde donde dice los padres y profesores comparten hasta ya te digo, la última parte antes de un título que dice rinden en la escuela, un subtítulo, rinden en la escuela de manera semejante, que es la página 196. ¿Lo ubicaste, María Fernanda? Hasta el subtítulo que dice rinden en la escuela, ¿cierto, profe? Sí, antes del subtítulo, ¿no? Que dice rinden en la escuela de manera semejante. Listo, profe. María Fernanda, entonces leyendo, por favor. Luego, empieza el título, las emociones en los niños y adolescentes. Eso quiero que lo trabaje. Estefanía Salazar. Sí, señor profe, buenos días. Hola, señorita. Entonces, sería desde donde dice Estefanía, Salazar, dice las emociones en los niños y adolescentes, que sería el subtítulo, hasta, ya te digo, en la página 198, donde finaliza diciendo, antes también de un subtítulo, dice la experiencia subjetiva de la emoción. Hasta allí irías tú, Estefanía. Profe, qué pena, ¿me puede repetir en qué parte? Página 198, hasta donde dice la experiencia subjetiva de la emoción. Esa partecita va antes de un subtítulo que dice aspectos psicopatológicos de las emociones. ¿Lo ubicaste? Sí, señor, ya me ubiqué. Ok, entonces por favor, Gracias. ponte a leerlo y ahorita no lo socialices si eres tan amable. Vamos desde aspectos psicopatológicos de las emociones en los escolares que afectan el rendimiento escolar. Allí quiero que lo trabaje muy juiciosamente también Paula Santiesteban, si eres tan amable, Paula. Comienza donde dice Paula Santiesteban. Aspectos psicopatológicos de las emociones en los escolares que afectan, digamos que ese sería como el título o el subtítulo que afectan el rendimiento escolar, hasta donde dice la escuela, que finaliza un párrafo cuando dice, como en la página 199, habla de la deserción de la escuela, y entre paréntesis están dos autores, Calkin y Dedmon, en el año 2000, donde dice la escuela y finaliza con esos, como refiriéndose a los autores de ese párrafo, Calkin y Dedmon en el 2000. ¿Lo ubicaste, Paula? Página 199 al final de esa hoja. Esa parte, por favor, lee.
Luego, comenzando la página 200, comenzando donde dice resultados empíricos. Valentina Franco. Sí, profe. Desde la 200, ¿sí? Sí, señorita, ahí como comienza, donde dice, perdón, donde dice Resultados empíricos. resultados empíricos, sí, hasta la página 201, en donde dice las situaciones ambiguas. Listo, profe. Eso está antes de un subtítulo, ¿no? Sí, sí, Dice señor. de las situaciones ambiguas. Sí, señor. Ok, bueno, está bueno. Y terminamos con comenzando el subtítulo que dice desarrollo de las competencias emocionales en la escuela. Desarrollo de las competencias emocionales en la escuela. Laura Bedoya. Sí, señor. La última parte en donde dice desarrollo de las competencias emocionales en la escuela. Hasta antes de la referencia bibliográfica. Que termina diciendo la reforma educacional chilena. ¿Lo ubicaste? Sí, señor. Ya. Ok, listo. Vale, Entonces gracias. velo leyendo también, por favor. Laura. Y Tatiana, ¿cómo vas? Bien, profe, estoy leyendo. Ok. Les voy a dar 5 minutos para que la terminen de leer, porque pues cada uno no tiene más de 3 hojas, son máximo 2 hojas y el texto no es tan extenso. Entonces, por favor, les voy a dar 5 minutos para que, de hecho ya lo han venido leyendo, entonces comience esos 5 minutos para que lo lean. Por favor.
Gómez, si te veo. Buenos días, profe. Buenos días. Diego Suárez. María Fernanda. Angie Tatiana. Paola Santisteban. Andrea Huertas. Solange. Laura Bedoya. Rosalba. Faisuli. Faisuli no la veo. Sí, señor, profe. Laura Londoño, por ahí la biológica. Buenos días, profe. Estoy por acá. Buenos días. Profe, Laura Londoño está conmigo y está aplicando pruebas, pero ella está acá conmigo. Bueno. Jessica Vargas. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Elizabeth Pineda. Profe, ella no se pudo conectar el día de hoy. Tenía la segunda dosis de la vacuna. Ok, qué bien escribió. Jennifer Sarmiento. María Camila. Stephanie Salazar. Valentina Franco. Presente, profe. Valentina Garzón. Presente, profe. Jennifer Gómez. Presente, profe.
Bien, vamos a preguntar. Angie, te escuchamos, por favor. Bueno, profe, pues el título es como el alumno con problemas de conducta y de rendimiento. Nos habla que fue como un estudio en Chile, ¿no? Dice que pues la gran mayoría de alumnos que presentan como estas dificultades emocionales y conductuales también poseen una leve alteración en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, pero que no siempre son diagnosticados no siempre son como diagnosticados dentro de del retardo mental, el síndrome de atención o dentro de trastornos de aprendizaje. También nos habla de que dentro de la escuela se hace una enseñanza como a niños normales o niños promedio. Y cuando un estudiante como que se desvía de este promedio en el que la escuela dice, ya está dentro de un riesgo de bajo rendimiento o de fracaso escolar. Pero decir que el estudiante está en riesgo o fuera del desvío, o fuera del promedio que se lleva, no quiere decir que tenga un retraso o que tenga alguna incapacidad cognitiva. Dice que pues tener dentro de este riesgo se refiere más como a características personales o dentro de su entorno familiar, que lo pone como en experiencias negativas. Y ahí es donde entra también todo lo que refiere a todas las características personales y lo que sucede en su entorno, ya sea escolar o familiar, también lo ponen en estas cosas de la deserción, el bajo rendimiento, hasta la misma drogadicción. Hola, amor. Ya cosiendo. Nos dice también que hasta cuando suceden estos tipos de cosas, estos comportamientos como de estas conductas, también los mismos profesores también enfrentan como una alteración dentro de ellos porque no saben cómo actuar frente a esto. Entonces tienen que buscar también la atención adecuada, o sea, una atención adecuada frente a un profesional o tratar de mirar también ellos cómo pueden hacer para que ellos, los estudiantes, entiendan y sientan también como atracción hacia las materias. ¿Qué pasó? Ya, profe. Pero como no lo mencionas, entonces, Perdón. Pues es que eso era como lo básico que hablaba, como lo principal y lo que más me llamó la atención de la lectura y pude tener así como en cuenta. Bueno, ok. Tendríamos que agregar con base en lo que tú nos explicas precisamente con respecto al bajo rendimiento escolar, a la deserción escolar, al fracaso escolar, pues toda esa serie de aspectos relacionados con el entorno ambiental, inclusive el aspecto emocional que tiene el estudiante para poder afrontar una serie de demandas que se le presentan tanto en el ambiente escolar como en el ambiente familiar. Es muy claro que si el ambiente en estos dos espacios es supremamente negativo, pues la persona no va a tener la capacidad para concentrarse en su aprendizaje cotidiano en lo que tiene que ver con lo académico. Me parece que cuando un estudiante está viviendo unas situaciones de esas, no solamente vive una presión interna, no solamente vive una situación de alteración emocional, porque tiene que tratar de adaptarse, y estamos hablando de muchachos en edad escolar o adolescentes, en donde tienen que adaptarse a una serie de presiones familiares, en donde tienen que manejarlos ellos, o sea, tienen que poner en la tarea de manejar toda esa presión y no les permite, lógicamente, concentrarse de una manera mucho más adecuada y desarrollar toda esa serie de aprendizajes.
Entonces, todas esas dificultades emocionales, todos esos problemas conductuales, pues van a ser mella en todo lo que tiene que ver con su nuevo conocimiento. Y eso, pues, lógicamente, va a hacer que la persona no quiera volver al colegio, no quiera hacer sus tareas, y pues se va a considerar como un fracaso escolar. El fracaso escolar se estipula cuando no se logra, lo hablábamos nosotros en días pasados, que el fracaso escolar se da cuando nosotros no alcanzamos los objetivos académicos. Eso sería el fracaso escolar, ¿sí? De pronto la palabra fracaso tiende a ser un poco fuerte, porque pues, lógicamente no se están mirando todas estas variables que su merced mencionaba, pero que igual no dejan de preocupar en lo que tiene que ver con el muchacho que está viviendo o el niño que está viviendo esas problemáticas. Y si le agrega a esto, que con base a estos alumnos que tienen este tipo de problemas de adaptación, de convivencia, de rebeldía inclusive, se agrega el hecho de que pues, hay algunos docentes que no están preparados precisamente para el manejo de estas situaciones. Entonces, y lo mencionabas también, allí lo mencionabas también cuando decías de que ellos, los docentes, pues realmente lo que hacen es no saber de qué manera manejar esta situación. Muchos profesores, ¿no? Tendrían esa problemática. O sea, se centran únicamente en la conducta problema que muestra el muchacho, ¿sí? Y al presentar esa conducta, pues, de pronto el profesor no tiene las herramientas, el conocimiento, las estrategias para manejar, pues, unas mejores estrategias para aterrizar unos mejores momentos de comunicación con los estudiantes. No reconocen el problema de una manera adecuada, lo magnifican lógicamente y eso pues lógicamente hace que la persona tenga esa dificultad y lo llevan, por decir algo, a coordinación, a rectoría, para que sean otras personas los que manejen ese problema. Eso pues también pues lleva a que la persona tenga o desarrolle pues altos niveles de tensión, altos niveles de ansiedad y termina pues afectando aún más sus procesos de aprendizaje, alterando aún más los procesos o la manera como se expresan en su conducta, ¿sí? Entonces, pues la tensión aumenta. O sea, esa relación docente-estudiante se va a generar de una manera mucho más limitada, ¿sí? Entonces, empieza a generarse el conflicto de que no se está, que se tiene entre ojos a las personas y realmente, pues, las labores de enseñanza habituales se quiebran, ¿no? Y pues lógicamente aquí lo que hace es de que el profesor no está llevando bien, de una manera adecuada, la atención hacia este tipo de estudiantes. Entonces, lo que hace el profesor es ver el problema, primero que lo magnifica, y segundo, no ve las conductas negativas, sino ve al niño como que es el problema. El niño es el mismo problema, o el adolescente es el problema. Y eso es algo que uno debe tener estar muy atento a ese tipo de reconocimiento o de expresión cuando uno se dirige a alguien, porque pues en últimas, cuando la persona lo que está haciendo es atacar a la persona y no a la conducta, pues lógicamente pues le agrega un peso adicional, le agrega mayores dificultades a sus aprendizajes y los problemas de conducta se incrementan. Pero eso es precisamente porque el docente, pues como que lo que hace es rotular al estudiante
señalarlo de una manera negativa, como les digo, se observa es la problemática como tal, en cuanto al comportamiento como tal, y no realmente, no buscan la naturaleza real de la dificultad. Entonces, realmente eso genera una mala disposición tanto en el estudiante como en el profesor. ¿Que pueda tener dificultades? Sí, puede tener dificultades. ¿Que pueda tener problemas a nivel emocional por cuestiones de familia? Sí, los puede tener. ¿Sí? ¿Que puedan tener problemas económicos? Sí, también a nivel familiar. Que esté pasando por situaciones de separación, de duelo, de pérdida de algún ser querido, pues todo eso impacta. Entonces, más que... Yo con respecto a eso tengo una pregunta. Dígame. Es que, o pues no sé, pues bueno, tiene que ver con la parte escolar, pero no sé. Tú desde lo que has trabajado y eso, ¿cierto que a veces el decomisar cosas no es bueno? Porque es que, pues yo creo, ¿no? O sea, mi forma personal, entre más uno les quite, por ejemplo, el juguete o los audífonos o cosas así, pues más y más van a conseguir y más van a llevar. Y para mi concepto eso se vuelve como una guerra, ¿o no? No, definitivamente no. Pues porque primero que todo, cuando tú estás en unos espacios particulares, pues tú tienes que seguir una serie de normas, ¿no? Tú no podrías, voy a colocarte un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo. Yo no podría, si yo estoy en un concierto de la Orquesta Filarmónica, yo no me puedo ir en pantaloneta. Yo no me puedo ir con un paquete de papas súper ricas y destaparlas en mitad del concierto. Es lo mismo, ¿no? Todo tiene su contexto, todo tiene su momento, todo tiene su lugar para poder utilizar. Entonces, de antemano, cuando yo establezco de que en el aula de clase se plantean ciertos parámetros de comportamiento, se llegan a acuerdos con los estudiantes para evitar ese tipo de dificultades. Y si no los cumple, pues lógicamente eso tiene que sancionarse y se tiene que retirar. De hecho, acuérdense que una de las estrategias que uno de pronto busca como parte de la terapia es como a veces sobresaturar, ¿no? Como una sobreestimulación. Quiere entonces tener sus audífonos, entonces lo vamos a que lo tenga todo el tiempo, audífonos, todo el tiempo, durante periodos larguísimos de tiempo, hasta que ya haya agotamiento de la persona en utilizar ese aparato, ¿no? Y así otras cosas, ¿no? Entonces realmente, pues claro que hay que establecer como unos parámetros de comportamiento en el aula de clase para que los estudiantes sepan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si la persona pues tiene esos comportamientos negativos de desobediencia, de rebeldía, pues lógicamente hay que sancionarlo. No se puede dejar de lado eso porque pues si hoy sanciono, y de hecho eso haría que yo también me esté desautorizando. Si hoy sanciono por algo similar y a los 3 días la misma persona vuelva a hacer lo mismo, u otra persona hace lo mismo y no la sanciono, pues entonces como que les estoy mandando un mensaje de que hay días en que sí se puede hacer y hay días en que no. Entonces, Digamos, les decomisa, o sea, es que o sea, y yo te lo digo porque yo lo vi, o lo vi mejor dicho, o sea, decomisarle algo para que al otro día y al otro día, y entonces yo le voy a quitar y pues ya va a ver, o sea, yo para qué le decomiso si va a seguir llevando eso. si tú se lo decomisaste, pues no lo tiene, porque Consigue otro. pues si estamos hablando de ese tipo de comportamientos, pues lógicamente la persona no puede estar en esos espacios porque es una persona que tiende a ser desafiante. Y pues eso pues hay que manejarlo. Aquí tiene problemas con la autoridad. Aquí la persona tiene problemas con la autoridad. Y en ese manejo de la autoridad, en unos contextos en cierta manera, tan normativos, pues lógicamente allí lo que hace es de que se deba sancionar a la persona, porque pues si lo hace así, más adelante lo seguirá haciendo sin ningún problema. Y eso le va a acarrear problemas mucho más severos. Lo van a llevar a una estación, lo van a encerrar por un fin de semana,
en una estación de policía. O sea, hay que hacerle ver de que esas cosas no son adecuadas, de que tienen sus consecuencias negativas. Entonces, pues, si la conducta de esta persona es así, y si lo hace con uno que en cierta manera tiene autoridad en el contexto escolar, pues entonces, ¿qué se espera de los que viven en la casa con él? ¿No? Si realmente no están estableciendo bien las normas. Entonces, todo eso, pues, lleva, teniendo como base esto que estábamos hablando del comportamiento negativo, de los problemas de conducta, y que esto pues le lleva a un bajo rendimiento, pues claro, porque se le va a pasar más que todo fuera del salón, porque el ambiente se torna tenso, porque ha sido sancionado y no, durante los 3 días siguientes no va a venir al colegio. Entonces, claro, eso le lleva a que pierda el ritmo académico, a que se atrase académicamente, a que no presente evaluaciones. Entonces, pues, evidentemente, el rendimiento académico se altera. Entonces, los problemas de conducta no van de la mano con un buen rendimiento académico. Entonces, en la medida que nosotros tenemos esa claridad de esos problemas de conducta en donde esos están afectando el rendimiento, pues hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos para que se mire qué es lo que está pasando con el estudiante, para que seamos específicos en el trabajo que debemos hacer. Pues tenemos que conocer al estudiante, tenemos que saber qué es lo que está presentando esta persona, por qué se comporta de esa manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la medida que estamos manejando, digamos, esta clase de problemas, pues entonces vamos a tratar de identificar las características de aprendizaje, las características cognitivas, conductuales, diferentes a la de los otros pares, ¿no? Y lo otro es de que si yo no lo manejo como docente o como orientador, ¿sí? Psicoorientador, si yo no lo manejo, pues entonces aquí lo que vamos a tener es de que los otros compañeros se dan cuenta de que el comportamiento disruptivo de X alumno no tiene ninguna consecuencia. Ah, pero ¿cómo así que cuando a mí cuando yo fallo en algo mínimo, sí me caen encima? Entonces los otros muchachos también van a sentir que esto, pues, lógicamente no es favorable, ¿sí? Entonces allí se está trabajando de una manera inadecuada. Pero hay que trabajar los problemas de conducta, hay que identificarlos de una manera muy clara, hay que mirar un poco su parte cognitiva, sus problemas de aprendizaje, su comportamiento funcional, su comportamiento disfuncional, y como les digo, ataquemos la conducta problema, no a la persona, que muchas veces eso es lo que genera, digamos, ese escozor y Atacar a la persona, no, o sea, no, sí, entendí esa claro, parte. no se puede atacar a la persona, además de que en cierta manera eso, hoy día eso es demandable, porque pues está afectando todo lo que tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la autoimagen y el Yo te lo libre digo porque yo lo desarrollo de viví, la o sea, personalidad. yo lo viví, o sea, a mí, pues o sea, es que yo desde muy chiquita y ahorita tengo mi cartuchera. Y muchas cartucheras porque a mí me encanta recolectar colores, esferos, y me gusta, o sea, no, pues como cualquier persona, ¿no? O sea, como cualquier niño que va al aula de clase y tiene su cartuchera, o sea, y eso yo no lo veo malo, para mi concepto eso no está mal, de hecho acá tengo mi cartuchera. Entonces yo, Lo que pasa es que cuando tú estabas hablando de que si se le decomisa algo, pues es algo que no está dentro de los elementos que utilizas tú no, es que normalmente. yo utilizo, es mi tablita, o sea, yo en teoría lo que Por debo eso, tener es mi por eso. tabla. Pero La que viste allá, ¿sí? sí, claro, es muy evidente que si tú tienes esa tabla, que es una herramienta de trabajo tuya, prácticamente es una herramienta también para tu comunicación, para tu aprendizaje, para todo lo que tú lo utilizas, entonces sería
de una manera como incorrecta que cualquier persona, no solamente el docente, sino cualquier autoridad, pues se comporta de una manera como negativa y te requiere eso. Ahora, si tú hablas de tu cartuchera, pues igual, pues no creo que tú te pongas a hacer cosas inadecuadas con tu cartuchera o pegarle a los compañeros con la cartuchera o coger cada lápiz tuyo y lanzárselo a los estudiantes porque pues se te antojó. Si ya utilizas ese tipo de comportamientos, pues lógicamente también hay que quitarte pues todas esas herramientas, porque esos son lo que te están generando esa conducta disruptiva en su merced. Pero si no, pues, no, pues esos son elementos académicos útiles escolares que lo utilizas, ¿no? Que los tienes ahí a la mano para tu aprendizaje, para tus notas, para lo que las utilizas. Ok, listo. Vamos contigo, por favor, María Fernanda. Sí, señor profe, ¿me escuchas? Sí, claro. Listo, entonces, bueno, la parte que a mí me correspondió trataba más que todo sobre alteración conductual. Entonces, básicamente lo que nos decían allí era que cuando se presentaba una alteración conductual en alumnos, no se veía como exagerar, de llevarlo a los extremos, pero tampoco minimizarlo, porque pues de ahí surgían los problemas de aprendizaje, ¿no? En cuanto a la preocupación que surge a raíz de esto en los padres y en los docentes, aumenta cuando aparecen críticas de otros padres, pues como por los estereotipos y todo lo que nosotros, los estigmas que creamos como sociedad, ¿no? Ahí influye mucho el contexto social y el contexto pues educativo en el que se mueve el alumno. Entonces, básicamente los padres empiezan a crear como también conductas y emociones que acontecen primeramente a la rabia, al ver que sus hijos como que tienen un progreso escolar lento o es escaso y que no aprenden de pronto a la misma velocidad que otros niños. Entonces ahí empiezan como a surgir esos factores que también los afectan. También afecta a nivel familiar, pese a que cuando más que todo hay hermanos, como que se genera una convivencia inapropiada porque los padres como que le dedican mayor tiempo al hijo que pues se considera tiene una conducta problema, ¿no? En cuanto al contexto social, se dice que los niños que intentan, como por decirlo así, llamar la atención, es porque han como que aprendido de un modo inapropiado a socializar y como a establecer relaciones interpersonales de manera adecuada. Entonces son niños que se consideran infelices, por eso son aislados y son como impopulares en su contexto educativo, ¿no? Entonces, pues por eso como que hacen o adquieren todas estas conductas como para empezar a llamar la atención tanto de sus padres, de sus pares y de sus docentes. En cuanto a los niveles de tolerancia, que allí también nos hablaba la lectura, decía que eso depende también de acuerdo al estado de desarrollo del niño. ¿Cómo así? O sea, digamos en un preescolar se admiten conductas como por ejemplo que el niño no esté sentado todo el tiempo o que esté inactivo, sino que más bien sea como activo, como que a toda hora esté jugando, como que se esté moviendo de un lado para otro. Mientras que esas conductas en niños ya más grandes, en adolescentes, pues no se van a admitir y no va a ser como tolerado al mismo nivel por parte de los padres ni por parte de los profesores. Cómo es percibida la conducta por el adulto, eso va a determinar pues la urgencia a la que se va a enfrentar. Es decir, digamos que todo el contexto social, escolar y familiar desencadena en el niño como ansiedad, preocupación, temor, rabia, presión por parte de los padres, presión por parte de la escuela. Entonces, esto también va a influir en las conductas que él desarrolla. Los problemas emocionales y conductuales principalmente son a veces complicaciones secundarias a los trastornos de aprendizaje o a veces pueden ser la etiología misma de los trastornos de aprendizaje. Digamos que ahí entra nuestro papel como psicólogos educativos en mirar en qué momento se convierte en un factor secundario o en qué momento es la etiología misma. Básicamente hay otros factores que influyen allí en este contexto, que son las carencias afectivas, las carencias familiares, la falta de incentivos para aprendizaje, que no se deben considerar como patologías. Ahí nuestro error está en cómo catalogarlos y etiquetar a los niños así como niños problemas, cuando esto realmente no es como la etiología misma del trastorno de aprendizaje, pero que estas, digamos, carencias afectivas y demás sí van a predisponer el bajo rendimiento y el fracaso escolar y pues por tanto la deserción escolar también.
pese a que hay varios, digamos, como distintos factores que interaccionan en cuanto a la alteración conductual emocional, como que se hacen designaciones distintas o etiquetas distintas como a cada niño, ¿no? Entonces se habla como el niño es hiperansioso, el niño es retraído, el niño es tímido, el niño tiene trastorno del desarrollo, pero pues son como muy, abarcan muchos conceptos y nunca nos hemos centrado como en uno puntual. Y pues de ahí básicamente surge que nosotros no nos centramos en buscar si la etología es de origen orgánico, si es psíquico, o sea, no se precisa claramente, sino que utilizamos como constructos al azar, etiquetando o catalogando a un niño como el niño problema debido a. Entonces, básicamente a partir de allí pueden subyacer diferentes síndromes y cuadros clínicos en donde se empiezan a presentar complicaciones en los trastornos de aprendizaje y de la conducta. Entonces, eso sería todo por esa parte propia. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Estuvo muy bien tu presentación, lo que comentaste. Y dijiste muchas cosas, dices muchas cosas muy importantes en relación a los padres, a los profesores, a la interpretación que tienen cada uno de estos protagonistas o actores relacionados con los estudiantes. Y pues evidencia acá muchos de los conceptos subjetivos que tienen tanto los padres como los docentes. ¿Por qué tienen esa interpretación subjetiva? Pues porque precisamente, como su merced lo decía, la preocupación es tan grande que empiezan a magnificar las cosas, a verlas de una manera negativa, a ver cómo ellos están comportándose de una manera errónea, y entonces ellos ya empiezan a ver únicamente los problemas que tienen los hijos y los estudiantes, esos problemas de conducta. Entonces, lo que tú planteabas, se van al extremo, ¿no? Los mismos padres, los mismos docentes empiezan a rotular a estos personajes, a estos estudiantes, ¿sí? Es cierto que uno pues se tiende a preocupar, es evidente que eso pueda suceder, ¿sí? De acuerdo a cómo se comporta el hijo, de pronto porque está perdiendo muchas materias, porque ha perdido una y otra vez cierto tipo de año escolar. Entonces, esa preocupación, pues, está muy asociada con lo que tú decías de la frustración. Entonces, aquí empiezan a presentarse comportamientos inadecuados en los padres y también en los docentes, en donde se ponen a comparar a un hijo con el otro, en donde resaltan las cualidades del uno y le dicen al que no las tiene, cómo nos gustaría que usted fuera como su hermano menor o su hermano mayor, ¿sí? O en el contexto escolar, como si fulanito de tal está comportándose académicamente muy bien, tenga el ejemplo de su compañero, mira que él saca excelentes calificaciones, mire que él recibió la mención de honor, mire que él recibió no sé qué privilegio, en cambio usted no. Entonces, claro, esos puntos de comparación, recuerden que lo que nosotros estamos hablando hoy es cómo los estudiantes, con todo este manejo emocional, con toda esta situación negativa que están viviendo, pues se afectan académicamente en su rendimiento. Entonces la preocupación está allí. Los sentimientos de frustración están allí. La rotulación también se convierte en un problema gravísimo porque estamos viendo a nuestro hijo como un problema o estamos viendo a los estudiantes como un problema, ¿sí? Entonces, estamos viendo únicamente lo negativo en cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es sancionar. Lo sancionamos
por una u otra conducta. ¿Sí? De hecho, y eso se ve muchísimo, cuando los estudiantes o cuando pasa algo negativo en el contexto escolar o en la casa, ya de antemano los padres o los docentes están suponiendo que ya fue fulanito de tal, que es el que siempre se anda metiendo en problemas todos los días. ¿Sí? Entonces ni siquiera ya para qué preguntamos, ya sabemos quién fue, cuando de pronto no es así. Cuando de pronto lo que está pasando es de que simplemente estamos achacándole comportamientos incorrectos a esta misma persona cuando fueron otros los que se comportaron mal. ¿Sí? Pero como el estudiante ha hecho una gran cantidad de cosas y lo han rotulado, pues se le echa la culpa fácilmente. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones se mantienen, toda esa alteración conductual se mantiene precisamente porque los padres o los docentes pues tienen unas expectativas de conductas disruptivas de estas personas. ¿Sí? Puede que sí tengan problemas de comportamiento, pero pues la idea es que se haga un manejo adecuado para eso, que se tenga en cuenta qué tan tolerantes, que era lo que tú también mencionabas, María Fernanda, de qué tan tolerantes estamos haciendo o qué tanta tolerancia estamos manejando nosotros. ¿Sí? Y hay que mirar un poco la conducta que se está presentando. A veces magnificamos algo que realmente no debería hacerse y generamos un conflicto mucho más severo. O sea, si debe existir una sanción, pues que esa sanción sea muy coherente con la conducta negativa que se presentó. Yo no puedo sancionar severamente con una conducta mínima de desobediencia, ¿no? Hay que mirar, hay que analizar la magnitud del problema conductual que tiene el estudiante o que tiene el hijo, para así determinar un poco cuál sería la sanción. Y eso tiene mucho que ver con la tolerancia, ¿no? Entonces, la tolerancia que tienen tanto los docentes como lo tienen también los padres de familia. Pero también la tolerancia que pueden llegar a tener los estudiantes que están siendo señalados como problemáticos. Las personas terminan siendo, o los estudiantes en este caso, terminan siendo como les digo, rotulados, y eso lleva a que tenga problemas. ¿Sí? Y ellos también se cansan, también tienen un nivel de tolerancia en donde dicen, no, yo ya no me aguanto más esto, que a cada rato me estén sancionando, que me estén cuestionando, que me estén criticando, que me estén sancionando por cosas que realmente no lo ameritan, aquí yo no lo he hecho. Entonces esa tolerancia también está presente en el estudiante, en el alumno. ¿Sí? Y si las situaciones están enmarcadas en que hay otro grupo de estudiantes que también se la quieren dedicar a este muchacho, entre comillas, problema, pues también hay que analizar las cosas que se están viviendo. Ustedes saben de que el matoneo es algo que se está presentando frecuentemente en el contexto académico. ¿Sí? Y si las personas o los estudiantes han tratado de autocontrolarse, de manejar un poco la problemática, pero no recibe apoyo ni de los padres, ni de los orientadores, ni de los docentes, pues por simple supervivencia tienen que reaccionar. Y esa reacción pues no se hace esperar en donde se presentan las agresiones físicas. ¿Fue tolerante el estudiante? Sí, lo fue. ¿Sí? Pero también cuál ha sido el comportamiento de los demás. ¿Sí? Y bueno, pues todo eso está enmarcado en lo que están haciendo bien, regular o mal las personas que tienen autoridad. Nosotros hablábamos ayer de cómo los estudiantes que son hiperactivos, que no logran estar sentados por un largo periodo de tiempo, no son tolerantes, digámoslo así, en ese sentido,
Entonces, que no se pueden concentrar, pues yo como docente o como padre de familia o como psicoorientador, pues tengo que tener estrategias para manejar eso. Muchas veces las conductas disruptivas de los estudiantes dependen del manejo y de las estrategias que tengamos nosotros los adultos responsables o los adultos que tienen en cierta manera autoridad con ese muchacho, ¿sí? Pero si no lo manejamos y lo que hacemos siempre es como esa aversión, pues ahí tenemos el problema. Entonces, sabemos de que tiene problema para mantenerse concentrado, sabemos que tiene problema para mantenerse sentado, que son muy inquietos, que son muy variables en su conducta, ¿ven? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Los niños lo van midiendo a uno, nos van midiendo en cuanto a qué tanto le permitimos, qué tanto vamos a manejar la conducta de ellos. Y si nosotros somos demasiado laxos, si nosotros somos inconstantes, pues ellos nos van a ganar la delantera. Ellos nos van a colocar las normas. Yo siempre he dicho que muchas veces los padres no son los que colocan las normas, sino son los hijos los que establecen las normas. Y cuando pasa eso, pues hay que trabajar con los papás o hay que trabajar con los docentes. Entonces, esa labor del psicólogo educativo, cuando hablamos nosotros de estos problemas académicos o conductuales que producen bajo rendimiento escolar, pues hay que mirarlo. Hay que centrarse de una manera muy clara en ese problema de conducta del estudiante, que la gente lo está percibiendo como problema, y mirar un poco qué está pasando con él. Mirar un poco su nivel de tolerancia, su ansiedad, su temor, su rabia, su ira, ¿no? Su nivel de preocupación. Todo eso lo está rodeando. O sea, nosotros venimos con una carga a nuestras espaldas. Sí, estamos cargando muchas cosas que de pronto no deberíamos estar cargando o que no las soportaríamos. Y eso nos lleva a tener todo ese tipo de reacciones. ¿Sí? Y eso hay que analizarlo, ¿no? Porque pues, si yo estoy generando altos niveles de temor, si yo estoy supremamente preocupado, si yo estoy totalmente irascible, si yo estoy totalmente apático, me aíslo, bueno, hay que mirar qué está pasando en el colegio, hay que mirar qué está pasando con los padres, hay que mirar qué está pasando con los tíos, con los hermanos, porque todo eso influye. O sea, muchas veces, lo que comentabas tú, María Fernanda, muchas veces la causa de esos problemas pues tienen un componente familiar, un componente emocional. Y entonces si yo lo que hago es simplemente sancionar sin evaluar lo que está pasando, pues allí estamos actuando mal. En vez de reducir esos problemas de conducta, lo que vamos a hacer es incrementar, porque no estamos manejando las cosas adecuadamente. Y eso pues lleva a que se tengan pues esas respuestas emocionales, ¿no? Que no sepan. De hecho hay algo acá que uno debe también como enseñarle a los muchachos, y es como el control de las emociones, ¿no? Una de las habilidades sociales avanzadas es el control de las emociones, ¿no? Entonces yo tengo que generar como una serie de charlas, pues como para que miremos cómo es el nivel de tolerancia del estudiante, cómo es el nivel de tolerancia del hijo, para poder entonces determinar cómo es que él explota tan fácilmente, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, para poder entender por qué explota tan rápidamente, pues hay que mirar un poco su pasado. Hay que mirar qué lo hace que explote tan fácilmente. Que explote con irascibilidad. Entonces, yo tengo que identificar eso. Una vez yo logro identificar eso, cuando vemos que está explotando de una manera muy brusca, muy agresiva y de una manera inclusive repentina, pues entonces yo tengo que enseñarle a que tenga manejo y autocontrol. Manejo de esas emociones. Tener esa posibilidad de autocontrolarse.
Y eso tiene que ver con los controles de impulso, ¿no? Porque en la medida que ellos aprendan de que su conducta genera una serie de consecuencias negativas, y si son esas conductas de impulsividad, en donde lanzó el puño, lanzó la mala palabra, lanzó la piedra, pues entonces eso es no control de impulsividad, y eso le acarrea muchos problemas. Entonces, cuando pasa eso, pues tenemos que trabajar en el manejo de la ira, que es una de las habilidades sociales que uno tiene que tener, como viene arraigada en nuestro repertorio de conducta. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, pues, para poder no que se nos conviertan nuestros problemas emocionales en super problemas emocionales, que no se incrementen los problemas conductuales por una gran cantidad de problemas conductuales. Entonces, pues en nosotros, los psicólogos educativos, está el manejo que vamos a tener para ayudarles a estos pequeños, ¿no? Para enseñarlos a que no estamos en contra de ellos, ¿sí? De que nos preocupamos por su comportamiento, pero no para sancionarlos, ¿sí? Sino que vamos a tratar de entender esas alteraciones conductuales. Vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Vamos a conocer ese contexto. Vamos a mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y pues mejorar lógicamente acá las relaciones afectivas con los padres. Los padres siempre dicen, y los hijos también lo dicen, de que no hay preferencia entre los hermanos, entre el mayor, el del medio y el último. Que a todos se les ama de la misma manera. Pero los hijos dicen, no, es que mi madre tiene preferencia por mi hermano mayor o mi hermano menor, ¿sí? Entonces, ese tipo de circunstancias a nivel familiar, en donde se habla de esa relación afectivo-familiar, entonces tenemos que escuchar al muchacho y tratar de darle cierta razón. Evaluamos entonces con los padres esa relación afectivo-familiar entre ellos, ¿sí? ¿Cómo es su comunicación? ¿De qué manera usted le habla a su hijo? ¿De qué manera su hijo le habla a usted, señor padre de familia? ¿Sí? ¿De qué manera usted se sienta a conversar con él? ¿Qué tiempo le está dedicando? ¿Qué tanto el abrazo es como algo recurrente de ustedes? ¿No? Ahí vemos nosotros esta parte afectiva, ¿no? Si está de 1 a 100, en donde 100 es que son supremamente expresivos y afectivos, y 0 que carecen, hay ausencia total de esa afectividad, ¿en dónde están ubicados ustedes, los padres para con los hijos? Entonces, allí estamos viendo que el fracaso escolar, que de pronto la deserción escolar, que el bajo rendimiento puede estar siendo causado por eso, ¿sí? Por esa carencia de la afectividad. O de pronto, si ya son factores mucho más fuertes como la pobreza extrema, como lo mencionan allí en el texto, entonces hay que mirar absolutamente todo eso. O sea, no es simplemente atacar al personaje, al estudiante, no hay que atacarlo ni rotularlo, sino que tenemos que siempre evaluar todo el tiempo pues, los factores familiares, sociales, de personalidad, de capacidad que tienen ellos de enfrentar situaciones, problemas, con qué resultados, para así poder saber un poco quién es el estudiante, cómo se está comportando, qué está bien y qué le hace falta, y ayudarle. En últimas, para eso estamos, para ayudarle, ¿no? Si no es así, pues lógicamente el niño siempre estaría en una desventaja permanente, siempre estaría en un posible fracaso escolar, siempre estaría en una muy baja motivación, siempre estaría con dificultades. Pero esto se puede evitar precisamente si lo manejamos como lo hemos venido hablando ahorita. Gracias.
Gracias, María Fernanda, muy bien. Listo, profe, sí, señora. Vamos contigo, Estefanía. Estefanía. Profe, sí, señor. Bueno, entonces a mí me correspondió el tema de las emociones en los niños y adolescentes. En primer lugar, pues se plantea la idea de que los niños tienen, las emociones tienen un proceso de impacto en nuestro conocimiento, ya que nosotros pues aprendemos es gracias a la experiencia y a las subjetividades que conocemos del medio. Entonces en ese proceso entran las emociones y también se habla de la adaptación que se debe hacer para en los procesos, más que todo en los niños y adolescentes, y enseñarles cómo expresar las emociones de manera adecuada para, o sea, para poderlos encaminar, porque también se menciona en esta lectura que tienen como altos niveles, o sea, no comprenden cómo manejar las emociones y que eso les ocasiona muchos problemas en la relación con los padres, en la relación padre-hijo y en la relación docente-alumno también. Entonces, que eso parte desde casa para enseñarles a los niños autorregulación, que es muy importante en ese proceso, para que sea un poquito más sencillo el proceso tanto en casa como en el colegio. También pues nos mencionan que las emociones influyen en la capacidad de adaptarse y responder a una variedad de experiencias, que pues eso es muy importante. Las emociones son fundamentales para las relaciones que se fundamentan especialmente con el apego y la interacción que nosotros pues tenemos, profe. También nos propone que se ven inmersos los procesos como la atención, la percepción, que son todas la parte que se empieza a regular desde ahí. También se habla dentro de estas emociones, factores como la identidad, la personalidad y la identidad personal, que son aspectos que se van construyendo junto con las emociones, y ese es lo que siempre se busca o se requiere, es que haya como un equilibrio entre ambas, que finalmente lo que la combinación de estas es la que proporciona la personalidad. También hablan de un estado de hiperexcitación en donde se encuentran los niños cuando no se saben, cuando no saben regular pues sus emociones. Y a ver, habla también de las expresiones emocionales, de la gesticulación de los niños, de la articulación, de cómo la parte facial también puede, y los niños entienden mucho los gestos que uno hace, o sea, es decir, uno cuando regaña o cuando hace un comentario positivo, uno siempre tiene la expresión, y los niños ven mucho eso. Los niños y los adolescentes siempre están pendientes de cómo uno se expresa, y pues ellos absorben eso todo el tiempo. Y esto pues, profe, era básicamente pues lo que mencionaba la lectura. Bien, este tema de las emociones en las diferencias individuales que tenemos nosotros va muy de la mano de los aprendizajes, va muy de la mano de la interpretación de los pensamientos, va muy de la mano de los pensamientos que yo estoy presentando, ¿sí? Recuerden, y esto lo deben tener muy claro ustedes cuando hablamos nosotros de la corriente cognitiva, de que muchas veces el pensamiento se convierte en una emoción. Muchas veces la interpretación de una situación que yo tengo o que estoy viviendo me genera una emoción, ¿sí? Entonces, eso lleva a que tengamos
una muy buena motivación, dependiendo de mi interpretación, o a que tengamos una muy baja motivación, igualmente dependiendo de esa interpretación, ¿sí? Si yo como infante estoy constantemente teniendo pensamientos irracionales, si yo estoy interpretando siempre que todo va contra mí, que todo va en forma negativa hacia mí, pues lógicamente las emociones que van a tener los pequeños son de ansiedad, de miedo, de depresión, porque pues estamos teniendo como a menudo una serie de tristezas, de depresiones, de retraimiento en el comportamiento. Entonces, es muy importante que nosotros como padres, como psicoorientadores, como docentes, tengamos claro que las emociones en los pequeños, pues, no se hacen esperar. Las emociones, de hecho, acuérdense muy bien de esto, por favor, acuérdense de que los papás, o más bien, los niños siempre buscan en nosotros su bienestar. Siempre buscan en nosotros que los protejamos, que les brindemos seguridad. Eso es algo importantísimo para poder analizar el contexto familiar. Si los niños no perciben eso así, pues las emociones de ellos va a ser de constante temor. Se habla de una experiencia subjetiva, se habla de una interpretación subjetiva. Y esa interpretación subjetiva, pues, me va incrementando mi temor, me va incrementando mi ansiedad. Entonces, cuando yo estoy bajo ese tipo de condiciones tan adversas a nivel familiar, pues cuando yo llego al ámbito escolar, pues esa situación me lleva a mí a dudar constantemente, ¿sí? Acuérdese que tenemos como una tríada cognitiva de cómo nos percibimos, cuál es mi autoconcepto, qué creo que la gente piensa de mí y cuál será mi futuro. Y entonces cuando hablamos de eso, pues si todo esto es negativo, pues el individuo, la persona, el niño, el adolescente, va a tener patrones de conducta no adaptativa, va a tener patrones de conducta de temor. Entonces, con esa carga emocional, ¿qué va a prestar atención el niño para los conocimientos o los nuevos conocimientos que se están impartiendo en el colegio? ¿Sí? Si constantemente, y si aún, aparte de eso, si hay un matoneo, si hay un bullying, pues eso evidentemente también lo que hace es de que el niño tenga que luchar para sobrevivir. Pero eso, pues, esto no es para ellos. Ese tipo de vivencia no es para un niño pequeño. ¿Sí? Ahora, si los padres en la casa le están generando a un niño de 7 años, le están generando un nivel de responsabilidad grandísimo, como si fuera un muchacho de 22 años, pues esa carga emocional también es negativa, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que entender es de que nuestro análisis como psicólogos es de que miremos cuál es la carga emocional que tiene el pequeño, cuál es el nivel de responsabilidad que él tiene tanto en la casa como en el colegio, si son niveles de responsabilidad adecuados, justos, con relación a su edad, ¿sí? Para poder determinar, oigan, no, lo que pasa es que señores padres de familia o señores cuidadores o tíos o abuelos, ustedes le están exigiendo de una manera absurda a su hijo. Le están exigiendo cosas que no tienen nada que, o sea, para ellos esa forma de vivencia no es. Ellos tienen que vivir su edad, tienen que disfrutar su niñez, ¿sí? Pero si el ambiente se presenta de esa manera, de una manera permanente, constante, pues entonces las emociones de los niños se van presentando de una manera inadecuada. Y si siguen creciendo bajo esas mismas características, pues van a ser adolescentes en donde van a adquirir una gran
angustia y un nivel de temor fuerte. Entonces, eso no es lo adecuado. Lo adecuado es precisamente que nosotros podamos reconocer si la persona tiene altos niveles de irritabilidad, si tiene esas conductas de quererle hacerle daño a la gente y no se logra adaptar, pues miremos esa parte emocional. Miremos por qué tiene dificultades para establecer buenas relaciones sociales, ¿sí? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuál es esa interpretación que tiene allá en su cabecita y que le está haciendo daño? ¿Por qué reacciona siempre de esa manera tan agresiva? Porque es que su concepto interno, su autopensamiento, su autoverbalización está diciendo, no, aquí todo el mundo me la quiere dedicar. Cuando puede ser cierto o cuando no. ¿Sí? Ahora, también puede suceder de que los niños, pues como para evitar responsabilidades, están creando una serie de ideas que no son reales, que no son ciertas. Pues todo eso tenemos que evaluarlo. Todo eso tenemos que evaluarlo para poder hacer un análisis mucho más concreto, mucho más claro, mucho más exhaustivo, que nos permitan a nosotros entender esos comportamientos. ¿Sí? Entonces, nosotros los psicólogos tenemos que entender de que, pues bueno, hay unos niveles de afectividad adecuados, hay unos niveles de apego adecuados, hay unos niveles de temor adecuado, que es normal, ¿sí? Que podemos tener unos vínculos sociales también adecuados, porque pues si ya nos pasamos de los límites adecuados, pues entonces estamos hablando de una dependencia absoluta a los demás. Entonces, los niños cuando son temerosos, cuando no creen en sí mismos, esa respuesta emocional se va a convertir en una conducta de dependencia. ¿Sí? Y esa conducta de dependencia va a permitir manipulaciones, va a permitir chantajes, va a permitir abusos, y eso pues es una carga adicional. Y esa carga adicional vuelve y afecta en la ausencia al colegio, en la frustración escolar, en el fracaso escolar y en el bajo rendimiento académico. Entonces, todos esos procesos emocionales son muy importantes evaluarlos para mirar un poco cómo está afectando de una manera perceptual, de una manera del aprendizaje y de qué manera eso pues, no le permite al niño pues, tener una adecuada memoria, ¿no? Entonces, ese desarrollo emocional tiene uno que evaluarlo, ¿sí? Y como les decía, debe tener claro cuál es el concepto que el niño tiene de sí mismo, que no lo diga, que no lo exprese, porque de pronto tiene un concepto totalmente erróneo de que es un niño que no sirve para un carajo, perdóneme la expresión, es un niño que no es funcional, es un niño que es problema. Entonces hay que cogerlo, hay que traerlo y hay que trabajar con él. Hay que trabajar con él, pues lógicamente, lo de la autoestima, el autoconcepto, hay que trabajar con sus padres, a veces son ellos los que están fomentando esa identidad personal como errónea. Esa parte sería. Muchas gracias, señorita. También pasa porque los papás son demasiado permisivos y pues como dicen, no los educan, pues no a los correazos, porque no estoy muy de acuerdo con eso, pero no los educan como debe ser y no tienen firmeza. Eso pasa también por eso. Pues se ve de las dos maneras, o porque son demasiado excesivamente exigentes o son demasiado y exigentemente o evidentemente pasivos, ¿no? Son muy pasivos, son muy permisivos, no les da miedo. Acuérdense cuando hablábamos nosotros de los tipos de padres, ¿no? Que son bastante estrictos o los padres que son bastante complacientes, ¿no? Entonces todos los extremos son nocivos y la idea es de que se evite eso. Vamos contigo, Paula Santesteban, por favor. Profe, una pregunta antes de que empiece mi compañera. Sí, Es que nos surgió una duda en cuanto a eso que tú estás mencionando. En un ámbito educativo para todas estas de las emociones, ¿hay alguna prueba o algún cuestionario que se pueda aplicar para detectar eso o no? Pues tocaría mirar la escala de evaluación de Beck para poder determinar un poco el nivel de depresión
para poder determinar como las estrategias de afrontamiento que tienen los pequeños. Sí, sí, hay, pues, o sea, la escala de evaluación del nivel de depresivo de los niños te ayudaría muchísimo a entender un poco cuál es la respuesta depresiva, qué tanto nivel de depresión tiene este niño. Y lógicamente con la parte observacional que uno tiene del comportamiento del niño en el contexto académico o cómo llega el niño al colegio, si llega totalmente callado, mal vestido, se le quedaron los útiles en el colegio, en la casa. O sea, todo eso me dice a mí muchísimo, ¿no? Si eso es algo muy recurrente, porque puede que a uno se le olvide, ¿no? Entonces yo dejé los cuadernos o los libros que yo necesitaba, entonces, listo, eso pasó, pero eso pasa una vez cada 2 meses. Pero si es algo reiterativo, entonces yo pues voy a tener que mirar qué pasa con el pequeño, ¿no? Y su expresión verbal me habla mucho de eso. Si es un niño que no expresa absolutamente nada, pues también me habla mucho de ello. Entonces, tanto con ese cuestionario de la escala de evaluación depresiva de Beck, me puede dar mucho, o también pues por medio de la observación natural, que yo analice el comportamiento del pequeño en el colegio, en el contexto de recreo, en su interacción con sus compañeritos. Entonces, eso me llama mucho la atención y yo lo tengo que decir, yo tengo que ir allá donde está el niño y sentarme con él y tratar de conversar con él, ¿sí? Y tratar de ser muy empático y en cierta manera como lúdico para poder tener respuestas que nos ayuden a eso. Observemos muchísimo el comportamiento de los niños, no solamente en el salón de clase, y no es que no es que no les debamos creer a los docentes. A veces los docentes de pronto magnifican las cosas o las minimizan. Lo que tenemos que hacer es observar. Ah, bueno, el profesor tal nos dijo tal cuestión de tal niño, vamos a observarlo, ¿sí? Entonces yo voy a determinar qué es lo que pasa con ese pequeño. Entonces yo vuelvo y hablo con el profesor y le digo, bueno, tengamos pendiente esto, este niño se le quedan sus ítems escolares, cuando se le llama la atención por algo sencillo, se pone a llorar o se pone agresivo, miremos a ver qué es lo que está pasando. Pero eso que nos dicen los profesores, evaluémoslo nosotros. O sea, no lo veamos como que ya es un hecho, no lo veamos como que ya es cierto, analicémoslo, porque para eso tenemos conocimiento del comportamiento humano. Bueno, sigamos. Paula. Bueno, profe, entonces a mí me tocó la parte de aspectos psicopatológicos de las emociones en los escolares que afectan el rendimiento escolar. Entonces, en la psicopatología infantil marcaban o hablaban que habían bases empíricas para establecer las categorías. Una son los trastornos de interiorización y otra los trastornos de desorden de exteriorización. Entonces, para dividir o para distinguir estas dos categorías en los síndromes, entonces hablaban un poco de los trastornos de interiorización, que eran los que se manifestaban, digamos, en patrones muchos más emocionales, en donde ellos eran conductas desordenadas, con dificultades de manejar la rabia, la ira y la impulsividad. Al contrario, los de interiorización son los que son depresivos, son ansiosos, tienen un déficit a la inhibición y expresión y exceso de focalización interna, o sea, siempre están más callados. Entonces ahí uno tiene que mirar el uso, entonces aquí se habla un poco del uso inadecuado y disfunción de habilidades emocionales. Hablan también de cómo la afectación emocional del niño puede afectar en el síndrome o en el descenso escolar en diferentes estimas apropiadas para su edad, sus normas culturales o sus etnias. O sea, no se puede tratar a todos los grupos iguales porque cada niño tiene algo distinto, puede ser en el ambiente, puede ser social o puede ser físico. Entonces aquí decían que las características más notables de los desórdenes emocionales en los niños son variables y que la única cosa en común que tienen es el déficit de atención o digamos este aspecto de bajo rendimiento escolar. Entonces también hablan del acta de individuos de problemas educacionales que define la alteración emocional de un niño
Si ésta exhibe una o más de las siguientes características, entonces una dificultad o incapacidad para aprender, una dificultad o incapacidad para construir o mantener relaciones intrapersonales, conductas inapropiadas o respuestas emocionales inapropiadas, notoria disposición de ánimo de infelicidad y tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas de personas o escolares. Entonces la definición reúne un grupo de niños heterogéneos que pueden clasificarse, como yo ya había dicho, en distintos subgrupos de riesgo y en el único que tienen en común es el bajo rendimiento o el fracaso escolar. Entonces, en 1963, Faustin Leber y Whitler hacen un estudio en preescolares y alumnos de primero básico relacionados con los déficits perceptivos visuales con problemas de aprendizaje en la conducta. Entonces, en ellos se evalúan la cognición, la memoria, el lenguaje, la atención, relaciones sociales y desarrollos emocionales. Entonces también se entiende que el retraso en el rendimiento escolar no reúne, digamos, no reúne, digamos, todo lo que tiene que tener los trastornos adicionales o que sea depresivo, que sea triste o cosas por el estilo, sino que puede variar y puede presentarse en distintos tipos de niños como perturbaciones emocionales y se les asigna como más o menos un 40.1% más o menos. Hay numerosos factores que pueden impedir este tipo de desarrollo adecuado en las relaciones sociales en los estudiantes con problemas de aprendizaje, como puede ser la distractibilidad, la inmadurez, la hiperactividad, la baja autoestima o la dificultad para expresar los sentimientos. También hay que tener en cuenta que generalmente este es un rechazo social que ocurre en los niños en los primeros años de enseñanza, lo que afecta sus relaciones personales a lo largo de su vida, ya que si tanto se repite cuando ellos están en el colegio, se va a repetir en la universidad o también en su trabajo. Entonces es importante que los niños preescolares que muestran conductas agresivas, desobedientes, destructivas e impulsivas estén proclives a desarrollar estas conductas en la etapa escolar y están en riesgo de ser rechazados por sus pares y problemas asociados como la deserción de la escuela. Entonces son los niños que más rápido abandonan el colegio, los que no prestan atención, los que se levantan de la silla. Entonces tendremos que prestar más atención a estos niños, pero no podemos dejar de lado a los que lo interiorizan, a los que se quedan callados, pero que tienen un bajo rendimiento escolar, porque pueden estar presentando, como se dice, depresión o pueden estar con todo lo que ya habían hablado mis compañeras relacionadas. Sí, eso que tú acabas de decir es supremamente importante, ¿no? Sobre todo los niños que no saben expresar, que no lo exteriorizan. Eso es supremamente importante. Y tenemos o debemos tener ojo clínico precisamente para eso, ¿no? Para poder estar pendiente de estas respuestas emocionales, esa facilidad que tienen para expresar lo que quieren expresar, o si por el contrario, perdón, se atragantan de eso, ¿no? O sea, no lo exteriorizan y están todos los días alimentando esa ansiedad, están incubando ansiedad, están sintiéndose totalmente mal. Pues, con estos niños es importantísimo. Tú mencionabas algo muy importante también y es de que, pues, en la medida que nosotros como las personas que están trabajando en ese contexto escolar, junto con los directivos, con los padres de familia, con los psicoorientadores, con los docentes, cuando nosotros tratamos de hacer grupos, como tú lo mencionabas, que están, digamos así, como que reconocidos como estos son los niños que tienen bajo rendimiento académico, estos son los niños que tienen problemas de matemáticas o de aprendizaje o de memoria o de atención. Entonces, digamos que uno lo trabaja de una manera muy ética y muy clara en relación a que tenemos que hacer el seguimiento. Pero las personas que manejan precisamente esas metodologías tienen que ser muy prudentes porque no tienen que, o sea, las personas que están en esos grupos no tienen que enterarse de que son los niños problema, de que son los estudiantes problema, porque cuando eso se sale o se conoce a la luz pública, pues los niños van a quedar más rotulados que cualquier otra cosa. Sabemos de que tienen dificultades, pero manejémoslo de una manera diferente. Manejémoslo en donde tengamos, pues, lógicamente, esa reserva
de lo que estamos trabajando con ellos por la dificultad que tienen. Entonces, no hay que hacer público que este grupo es el grupo problema A, y el grupo problema B, y el grupo problema C, porque más que ayudarle, le estamos incrementando seguramente la ansiedad, la irascibilidad, las respuestas emocionales inapropiadas. Entonces, aquí eso que Paula estaba planteando de que se puede perjudicar su rendimiento escolar, tiene que ver con esos 5 factores, ¿no? Hay que mirar un poco esa salud física, hay que mirar un poco sus factores intelectuales, hay que mirar la relación que tienen con sus compañeros, con sus profesores, hay que ver cómo los profesores están siendo muy justos y muy adecuados con su pedagogía, con su metodología, con sus estrategias, ¿no? Para poder modificar las que de pronto nos hacen daño o les hacen daño a los pequeños, ¿sí? Ok. Listo, Paula, te agradezco. Vamos con su merced, Valentina Franco. Sí, profe. Yo. Dame 2. Listo, pues entonces, lo que yo leí era más que todo... Espera. No. Más que todo era la ansiedad de los alumnos, ¿sí? Sí, ok. Lo que tú decías referente a los alumnos problema. Entonces acá trataba esta parte era de la ansiedad, que decía que la ansiedad afectaba mucho como tal, digamos, las calificaciones o el comportamiento de estas personas. Decía que hicieron una investigación o hicieron un estudio donde se dieron cuenta que la ansiedad también a los niños entre 8 y 13 años puede afectar un 70% aproximadamente. También nos decía que la ansiedad, al menos en sus formas leves, forma parte del desarrollo, por lo que frecuentemente es decir, diferente entre las formas normales. Es decir, que pues digamos, o lo que yo entendí es que la ansiedad en los niños, y más por lo que son jóvenes, no solo afectan en su forma educativa, su comportamiento, sino que también a ellos le dan como, no sé, les da como, digamos, eso les afecta la salud mental de ellos, algo así. También que también nos decía que pues la ansiedad nos da la ansiedad afecta a sus trastornos psíquicos que implican nivel de excesivos de emociones negativas, tales como nerviosismo, tensión, preocupación, temor y ansiedad. Es decir, que estos niños, estos chicos, cuando sufren de ansiedad o tales cosas, están como más a las expectativas, más, digamos, más preocupados o más, digamos, ¿cómo se dice cuando uno es más alertas a todo? Digamos, están alertas de que si cometen un error, de que si tal cosa. Listo, profe. Eso pues más o menos resumiendo ese pedazo. Sí, realmente en los espacios académicos, en la primaria, en la secundaria, inclusive en la universidad, uno se encuentra con estudiantes que son muy nerviosos, digámoslo así. Son supremamente ansiosos y les da miedo pues una evaluación oral, una evaluación escrita, que le pregunten en clase o que tenga que hacer una exposición. Y ustedes ya saben que lo hemos hablado en el transcurso de esta clase, de cómo ellos están incubando pues toda una serie de pensamientos irracionales y que tienen un autoconcepto supremamente deteriorado, tienen una autoestima, una poca credibilidad en ellos y tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a equivocarse. Entonces, ahí sale a flote pues, las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas y, lógicamente, las respuestas motoras, que son los 3 componentes de una
de la ansiedad, lo fisiológico, lo cognitivo y lo motor. Entonces, la ansiedad es, como tú lo decías, una de las respuestas negativas, emocionales más evidentes y más frecuentes en el contexto académico. ¿Sí? A los muchachos les cuesta. Y en algún momento habíamos hablado de que si una persona es ansiosa cuando tiene alguna exposición o cuando tiene algún examen oral o escrito, pues hay que trabajarle precisamente por medio de la terapia cognitivo-conductual para poderle ayudar al manejo de esa ansiedad. Y que se coloque paso a paso una serie de tareas y que vaya retroalimentándose con respecto a los logros alcanzados y que valore lo que ha logrado, que tenga seguridad de que ha avanzado, pero para avanzar tiene que arriesgarse, tiene que hacer las cosas, ¿no? Porque si lo que hace es siempre evitar o lo que hace siempre es escapar, pues siempre los niveles de ansiedad se van a incrementar más adelante. Entonces, no hay que permitir de que los muchachos que tengan estos niveles de ansiedad tan fuertes los eviten o escapen. No, hay que hacerlos que afronten y que tengan esa posibilidad de manejar su ansiedad, que es un proceso terapéutico en donde el trabajo más fuerte lo hace el paciente en este caso, o lo hace el estudiante, pues es lo que hay que trabajar. Pero esa parte de ansiedad es supremamente recurrente, es muy constante. De hecho, en mi consultorio lo que más se atiende es la ansiedad ante la evaluación académica, ¿sí? La ansiedad ante que tengo que presentar, inclusive la ansiedad cuando yo tengo que presentar una entrevista de trabajo, también. Y la persona que tiene ese tipo de nerviosismo, que en últimas es eso, pues va predisponiéndose a eso como unas 10 cuadras antes de llegar al sitio de trabajo o de la entrevista de trabajo. Entonces va lo que llaman la rumiación. La rumiación es eso que está uno pensando constantemente: me va a ir mal, voy a hacer el ridículo, no me van a contratar, voy a quedar en blanco, voy a hacer el oso. Bueno, eso. Y eso es lo que hacen también los estudiantes, ¿no? Se bloquean totalmente y no saben cómo manejar eso. Hay una serie de talleres de habilidades sociales y de manejo de la ansiedad que ayuda muchísimo para el ámbito escolar. Les sugiero a las personas que tengan prácticas escolares en colegios que evalúen un poco los niveles de ansiedad en los estudiantes y que trabajen precisamente esa parte de un taller de manejo de ansiedad, un taller de habilidades sociales, porque es lo que más se presenta. Cuando yo estaba terminando mi carrera en psicología, uno tiene que hacer una serie de talleres a los estudiantes de primer semestre de psicología, en este caso, ¿sí? Entonces a mí me tocó correr un taller de manejo de ansiedad, ¿sí? Porque precisamente eso es lo que se necesita de ahí en adelante, trabajar para que las personas vayan adquiriendo seguridad en el transcurso de la carrera. ¿Ven? Y uno se encuentra con una serie de casos allí que se evidencian los niveles de ansiedad porque uno los pone en juegos de roles, uno los pone a que se presenten, a que den alguna charla pequeñita, algún comentario de un tema en particular, y resulta de que se bloquean fuertemente. Pero, pues, lógicamente, eso es precisamente para ayudarlos. Entonces, a manera de que el rendimiento académico se deteriora, eso es como secundario o a consecuencia, más bien, como esos niveles de ansiedad tan elevados que tienen los estudiantes, que es una de las cosas más representativas y más recurrentes en los muchachos. María Camila, ¿qué quieres comentar o preguntar? Profe, no, era para recordarte lo de la intervención. Ya, Sí, señor.
Esperemos, no creo que alcancemos, creo que lo vamos a hacer para mañana. Bueno, María Camila. Bueno, profe, sí, señor. Para mañana sí comenzamos contigo, por favor. Ok, profe, sí, señor. Bueno, y terminamos con Laura Bedoya. Laura. Bueno, mi tema a tratar es desarrollo de las competencias emocionales en la escuela. Entonces, en el primer párrafo nos dice que los alumnos con trastorno de exteriorización, con desórdenes de la conducta como es rabia, irritabilidad y falta de afiliación con las otras personas, y también nos habla de trastorno de interiorización, que es como la depresión y la ansiedad, que ellos presentan un déficit en controlar la agresión o el exceso interno de tristeza y culpa. Todo esto son dificultades para regular las emociones. Lo que nos dice el texto es que las competencias emocionales es la habilidad de comprender, manejar, expresar nuestras emociones en nuestra vida cotidiana y poder establecer relaciones interpersonales y sociales. Asimismo, resolver problemas y adaptarnos día a día. También incluye ciertos aspectos, que como primer aspecto es el uso apropiado y correcto de la expresión facial. Hablaba también del reconocimiento y comprensión tanto lo corporal como la experiencia emocional interna. También nos hablaba sobre los alumnos con alta competencia emocional en reconocer sus emociones y la de los demás. La fortaleza o la debilidad emocional que puede predecir su éxito en las interrelaciones. También las alteraciones en el desarrollo emocional afectan la conducta y el aprendizaje en la escuela. Entonces dice que el buen uso de la parte afectiva por parte de los profesores y las instituciones escolares constituyen la clave para el manejo de las alteraciones emocionales conductuales y aprendizaje de los alumnos. Eso era lo que nos hablaba el texto. Ok, sí. Sí, exactamente eso es lo que habíamos hablado ahorita. Pues hay personas que tienen muy buenas competencias emocionales, pero a veces esas personas utilizan mal esas competencias emocionales, porque consideran de que como tienen esas competencias emocionales tan desarrolladas, tienen el derecho a pasar por encima de los que no la tienen, ¿sí? Por el contrario, deberían más bien como utilizar, en el buen sentido de la palabra, las competencias emocionales para ayudarle a los que no la posean. Ayudarles a que ellos las encuentren, las personas que tienen baja competencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces o qué es lo que se sugiere desde un punto de vista del psicólogo educativo? Y es de que identifiquemos nosotros quiénes son esos personajes que tienen esa competencia emocional. ¿Por qué? Porque son extrovertidos, porque son dinámicos, porque son conversadores, porque son respetuosos. O sea, por eso hablo de la competencia emocional favorable. No que sean personas que se crean los duros, los chachos, perdónenme la expresión, y que pasen por encima a los demás. No, la competencia emocional tiene que ver con lo positivo en ellos. Entonces, lo que se plantea es de que acá lo que nosotros podemos hacer es que este muchacho, este niño o niña, de pronto comparta más tiempo con un muchacho que no tenga esa competencia emocional, para que constantemente le esté fortaleciendo su autoconcepto, para que le esté dando como cierto tipo de responsabilidades, para que lo refuerce, para que lo felicite. Y como este muchacho que tiene esa alta competencia emocional, es una persona, digámoslo así, como respetada socialmente y reconocida socialmente, pues se convierta en un modelo de comportamiento. Para que el muchacho que tiene esa falencia en la competencia, pues entonces lo pueda ir asimilando, ¿sí? Y bueno, no es solamente la tarea para la persona que tiene esa alta competencia emocional, pues también lógicamente para los docentes y para los psicoorientadores, ¿no? Vuelvo y digo de que uno tiene que estar muy atento a las respuestas de tristeza, a las respuestas emocionales negativas, a la culpabilidad,
a que fácilmente se derrumban, tienen unos niveles de tolerancia a la frustración muy bajo, entonces eso hace que no pueden regular sus emociones y cualquier cosa los hace caer, ¿no? Cualquier llamado de atención, por pequeño que sea, o le digan cualquier cosa simple y se derrumben. Entonces, no saben regular esas emociones. Tenemos que enseñarle entonces a las personas en la escuela, en el colegio, las competencias emocionales, ¿no? A ser personas, a ser gente, a respetar a los demás, a valorar lo que hacen los demás, a ayudarle a las demás personas, ¿sí? Pero que no se pase a que se convierta en que uno se convierta en un cándido y se aprovechen de uno. No, no es eso, es tener la competencia emocional y es tener la habilidad social para poder decir sí o para decir no cuando sea necesario, ¿sí? Para comprender, para manejar exactamente todas esas condiciones de las emociones que nosotros tenemos y podamos expresarlas en el momento oportuno a la persona indicada y en el momento adecuado. Entonces, vamos a aprender a establecer mejores relaciones interpersonales, sociales, que en última nos van a ayudar a adquirir mayor seguridad. Digamos que en el contexto escolar se tiene un buen tiempo durante todo el año, si se quiere, para poder trabajar todo esto. Y lo más importante es de que yo aplico un taller, intervengo y puedo hacer seguimiento, porque estoy trabajando con las mismas personas durante todo un año. Entonces yo hago seguimiento, yo hago como un cuadrito de observación en donde se les capacitó, digámoslo así, se les preparó, se les brindó un taller para habilidades sociales, para el manejo de las emociones. Entonces como yo ya tengo claro quiénes son los muchachos que de pronto están fallando en eso, pues entonces aquí lo que importa es que la persona que está manejando, liderando estos procesos, pues entonces vea cómo los niños han mejorado, cómo los niños ansiosos ya no son tan ansiosos, cómo los niños que son disruptivos ya no lo son tanto, ¿no? Y acuérdense que hay muchas técnicas conductuales para manejar todo eso. Entonces, trabajo hay que hacer por montones en estos contextos. Bien, muchachos. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que hicieron la lectura y la compartieron. Pues lógicamente hay unas buenas interpretaciones y hay otras no tan buenas, ¿no? Pero esto es aprendizaje y acá estamos para aprender, para generar como estrategias, para generar mejor capacidad lectora, para generar mayor análisis interpretativo, ¿no? Entonces, para eso estamos, para el aprendizaje, para que mejoremos en eso. Entonces, estas son tareas que ustedes deben ir como afianzando día tras día para ser mejores lectores y para hacer comentarios y expresar las cosas de una manera mucho más clara. Nos veremos mañana, señoritas y Diego. Y comenzamos contigo, ¿listo? Profe, ¿me regalas ahorita unos minuticos, por favor? Listo, ok. Bueno, chao, señoritas. Mañana comenzamos contigo, ¿vale? Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Valentina, Andrea, Laura y compañía. Chao, Valentina. Ok. Cuéntame, María. Profe, es que tengo una duda acá. El trabajo final, que es sobre las
las entrevistas, las 2 entrevistas al psicoorientador y al docente. Para la presentación solamente tenemos que mostrar las preguntas y pues como las respuestas que ellos dieron y la pertinente grabación. ¿Hay que hacer algún trabajo escrito o alguna otra cosa? No. Lo que quiero que me cuelguen en la plataforma es la entrevista, digamos el cuerpo de la entrevista. ¿Sí? No más las preguntas, ¿sí? Solamente Y las las respuestas, si no. La respuesta, sí, como ustedes lo van a socializar y lo van a mostrar en grabación, pues entonces ahí estamos haciéndole seguimiento a eso. Listo, profe. Era eso. Perfecto. Listo. No Ok. más, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, suerte.